El Maidán, la revolución de la dignidad que transformó a Ucrania. El Maidán, también conocido como el Euromaidán o la Revolución de la Dignidad, se refiere a una serie de protestas y manifestaciones que tuvieron lugar en Ucrania entre noviembre de 2013 y febrero de 2014. Este movimiento de protesta fue un punto de inflexión en la historia moderna de Ucrania, desencadenando una profunda crisis política, conflictos territoriales y una reconfiguración de las relaciones internacionales, especialmente entre Ucrania y Rusia. El nombre Maidán proviene de la plaza de independencia de Kiev, conocida en ucraniano como Maidan Nezalezhsty, el lugar principal donde se concentraron los manifestantes. Sin embargo, el término se ha extendido para referirse a todo el movimiento, sus causas, las consecuencias y los eventos posteriores. Para comprender completamente el Maidán es necesario abordar su contexto histórico, los motivos que impulsaron las protestas, su desarrollo y las implicaciones políticas, sociales y geopolíticas tanto para Ucrania como para la región en su conjunto. El Maidán no se puede entender sin conocer el contexto histórico y político de Ucrania. Desde su independencia de la Unión Soviética en 1991, Ucrania ha estado dividida en términos culturales, lingüísticos y políticos. En el oeste del país la mayoría de la población se identifica más con Europa Occidental, con un fuerte sentimiento nacionalista y un deseo de acercarse a la Unión Europea. En el este, donde hay una mayor presencia de población rusófoba, se ha favorecido tradicionalmente una relación más estrecha con Rusia. Después de la independencia, Ucrania vivió varias etapas de inestabilidad política y económica. La corrupción rampante, la falta de reformas y las dificultades económicas hicieron que la población ucraniana se sintiera insatisfecha con sus líderes políticos, lo que generó una serie de protestas y movimientos políticos a lo largo de los años. Uno de los eventos clave que precedieron al Maidán fue la Revolución Naranja de 2004, cuando miles de ucranianos salieron a las calles para protestar contra el fraude electoral y la corrupción en las elecciones presidenciales. El resultado de la Revolución Naranja fue la victoria de un candidato pro-occidental, Víktor Yushchenko, pero los problemas subyacentes del país no se resolvieron por completo. El Euromaidán comenzó en noviembre de 2013 con una protesta espontánea, pero sus raíces se encuentran en una serie de decisiones políticas clave. En 2010, Viktor Yanukovych, un líder prorruso, fue elegido presidente de Ucrania. Durante su mandato, Yanukovych expresó su interés en mantener relaciones cercanas con Rusia, pero también comenzó negociaciones con la Unión Europea para firmar el Acuerdo de Asociación, un pacto que acercaría a Ucrania a la Unión Europea y fomentaría la cooperación económica y política. Sin embargo, en noviembre de 2013, justo antes de la firma del acuerdo con la Unión Europea, Yanukovych tomó la decisión abrupta de suspender las negociaciones y rechazar el acuerdo en favor de estrechar lazos con Rusia. Esto provocó una ola de indignación, especialmente entre los ucranianos que veían la integración con Europa como una oportunidad para modernizar el país, luchar contra la corrupción y escapar de la influencia rusa. Las primeras protestas fueron impulsadas por estudiantes y jóvenes que querían una Ucrania europea. Estos manifestantes se concentraron en el Maidán de Kiev para expresar su descontento con la decisión de Yanukovych. La protesta se denominó rápidamente Euromaidán, ya que el enfoque inicial era pro-europeo. Lo que comenzó como una protesta pacífica pronto se transformó en un movimiento masivo que atrajo a diferentes sectores de la sociedad ucraniana. El 30 de noviembre de 2013, el gobierno de Yanukovych tomó la decisión de dispersar a los manifestantes utilizando la fuerza, lo que resultó en una brutal represión policial. Esta acción provocó una indignación generalizada y llevó a que miles de personas más salieran a las calles para unirse al movimiento, no solo por el rechazo al acuerdo con Rusia, sino también para protestar contra la corrupción, la brutalidad policial y el régimen autoritario de Yanukovych. La violencia estatal desató una nueva fase del movimiento. Las protestas se intensificaron y el Maidán se convirtió en un campamento permanente donde los manifestantes construyeron barricadas y se organizaron para resistir la represión policial. Los manifestantes exigían la dimisión de Yanukovych, nuevas elecciones y un giro hacia Europa. A medida que el conflicto escalaba, el Maidán se convirtió en un símbolo de resistencia no solo en Kiev, sino también en otras ciudades de Ucrania. Durante el invierno de 2013-14, las protestas continuaron con creciente intensidad y las tensiones entre los manifestantes y el gobierno de Yanukovych aumentaron. Las fuerzas de seguridad comenzaron a utilizar tácticas más violentas, lo que culminó en enfrentamientos sangrientos entre los manifestantes y la policía. El Maidán también atrajo la atención de la comunidad internacional. La Unión Europea y Estados Unidos apoyaron en gran medida a los manifestantes y condenaron la represión del gobierno de Yanukovych, exigiendo reformas democráticas y el respeto de los derechos humanos.
Por otro lado, Rusia veía el Euromaidán como una amenaza directa a sus intereses geopolíticos, ya que consideraba a Ucrania como parte de su esfera de influencia. El presidente ruso Vladimir Putin ofreció un paquete de ayuda económica a Ucrania en diciembre de 2013 para intentar mantener a Yanukovych en el poder y alejar al país de la órbita de la Unión Europea. Sin embargo, este movimiento no logró detener las protestas y la situación continuó deteriorándose. En febrero de 2014, el Euromaidán alcanzó su punto álgido cuando los enfrentamientos entre los manifestantes y las fuerzas de seguridad se volvieron extremadamente violentos. En un periodo de pocos días, del 18 al 20 de febrero, más de 100 personas murieron en Kiev, en lo que se conoció como los 100 celestiales. La represión brutal por parte del gobierno, que incluyó el uso de francotiradores, desató una crisis sin precedentes. Ante la creciente presión internacional y el colapso del apoyo interno, Yanukovych perdió el control del país. El 21 de febrero de 2014 se alcanzó un acuerdo entre Yanukovych y los líderes de la oposición, con la mediación de la Unión Europea, que proponía una reducción de sus poderes y la convocatoria de elecciones anticipadas. Sin embargo, el acuerdo no fue suficiente para calmar las tensiones. Yanukovych huyó de Kiev esa misma noche y abandonó Ucrania, refugiándose en Rusia. El 22 de febrero, el Parlamento ucraniano votó para destituir a Yanukovych y convocó elecciones anticipadas. El Euromaidán había logrado su objetivo de derrocar al régimen, pero el país quedó sumido en una profunda inestabilidad. El Maidán tuvo importantes consecuencias políticas, sociales y geopolíticas tanto para Ucrania como para la región en su conjunto. La destitución de Yanukovych y el giro hacia Occidente provocaron una respuesta inmediata por parte de Rusia. En marzo de 2014, Rusia llevó a cabo la anexión de Crimea, una península estratégicamente importante en el Mar Negro que históricamente había sido parte de Rusia hasta que fue transferida a Ucrania en 1954. La anexión fue condenada internacionalmente y provocó sanciones contra Rusia por parte de la Unión Europea y de Estados Unidos. Simultáneamente, en el este de Ucrania, regiones prorrusas como Donetsk y Lugansk se levantaron en armas contra el nuevo gobierno ucraniano. Esto dio lugar a un conflicto armado que aún continúa en la región del Donbass, donde separatistas respaldados por Rusia luchan contra las fuerzas ucranianas. Tras la revolución, Ucrania inició un proceso de reformas económicas y políticas para acercarse a la Unión Europea. Sin embargo, el país ha enfrentado enormes desafíos, incluyendo la corrupción persistente, la crisis económica y las dificultades para implementar reformas significativas. Además, las divisiones internas entre las regiones prooccidentales y las prorrusas de Ucrania han seguido siendo una fuente de inestabilidad. Las relaciones entre Ucrania y Rusia se han deteriorado gravemente desde el Maidán. La anexión de Crimea y el conflicto en el Donbass han marcado una ruptura en las relaciones diplomáticas y las tensiones entre los dos países han alcanzado niveles históricos. Rusia, que vio el Maidán como un golpe de Estado patrocinado por Occidente, ha adoptado una postura más agresiva en su política exterior, lo que ha contribuido a una nueva guerra fría entre Rusia y Occidente. El Maidán sigue siendo un símbolo poderoso en Ucrania. Para muchos representa la lucha por la libertad, la dignidad y la democracia. Sin embargo, el país sigue enfrentando importantes desafíos como la guerra en el este, la corrupción y las dificultades económicas. El Maidán no solo cambió Ucrania, sino también el equilibrio de poder en Europa del Este. Las tensiones entre Rusia y Occidente han aumentado y el conflicto ucraniano se ha convertido en un punto de fricción geopolítico que sigue teniendo repercusiones a nivel mundial. El Maidán, pues, no solo fue un movimiento de protesta, sino una revolución que cambió el curso de la historia de Ucrania y la región. Lo que comenzó como una manifestación en defensa de los lazos con Europa se convirtió en una lucha por la dignidad, los derechos humanos y la independencia política. Sin embargo, también desató conflictos internos y externos que siguen afectando a Ucrania en la actualidad. La Revolución de la Dignidad fue un grito de resistencia contra la corrupción y el autoritarismo, pero sus consecuencias han dejado al país dividido y en guerra.